Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, ¿Cómo están todos? Aquí estamos ya de lleno conversando con la doctora Paulina Barría, gran broncopulmonar, experta en asma. Hoy día tenemos el privilegio de contar con ella, que la he perseguido por años para que nos pueda comentar cosas desde lo más simple hasta lo más complejo del asma, porque ella es una persona que maneja todos estos temas. Querida Paulina, ¿cómo estás tú? Muy bienvenida a Salud para Todos de Devox Radio. Hola Carola, muchas gracias por la invitación a conversar. Yo feliz de participar y de hacer esta reunión para que el público se informe y compartir y en el fondo dar información desde lo más simple, como dices tú, que es lo que más muchas veces le falta a la gente. Las cosas Desde simples. el, claro, desde luego. Y primera pregunta siempre va a ser biográfica, querida Pauli. Queremos conocerte a ti, primero que nada. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste el switch ese de la medicina interna? ¿Y cuándo te dedicaste a la medicina respiratoria y por qué? Chuta, no voy a decir el año. ¡Ah! No, fue hace tiempo, pero a ver, yo entré a la universidad el año 82, si no recuerdo mal, claro. Entré a la Universidad de Concepción, ya, así que ahí hice el pregrado. Fue un periodo muy bonito, muy de hacer campo clínico en el hospital regional, que es un tremendo hospital. Claro. Después, bueno, de hacer la formación de pregrado, me decidí por hacer medicina interna. Yo no estaba muy segura si quería pediatría, si quería medicina interna o anatomía patológica. Es un poco... No te puedo creer. Sí, me encantaba la anatomía patológica, me gustaban los microscopios, siempre me encantó todo lo que era la ciencia básica. Y bueno, yo había hecho respiratorio como desde segundo de la U, había hecho ayudantía en fisiología respiratoria, así que siempre me había gustado todo lo que era función pulmonar. Allá teníamos un grupo de alumnos, seguíamos a la doctora Silvia Palacios, que siempre ha estado muy presente en todo lo que es función pulmonar, Por supuesto. sí, con la doctora Gutiérrez, bueno, y ahí me entró el bichito de la medicina respiratoria. Pero claro, desde pregrado como que tenía el interés y después cuando salí de la carrera dije, bueno, medicina interna es el camino. Así que hice medicina interna en Concepción y de ahí me vine a Santiago a hacer respiratorio a la Católica. Así Pero que mira, y ahí estuviste con la doctora Borsone, la doctora Borsole, la doctora Lisboa, Julio el doctor Bertucé, Cruzmena, doctor Bertucé. Cruzmena, Bertucé. Así que, bueno, el doctor Saldía, la doctora Leiva, y tengo muy bonitos recuerdos de toda esa fecha. Y después, bueno, me fui a Francia con la familia, con mi marido que iba también a estudiar, así que estuvimos 3 años afuera. Y ahí fui a hacer un fellow en asma grave y a inmunopatología en asma. Entonces ahí seguimos con la cosa de lo que era la ciencia aplicada a la clínica. En Francia se investiga mucho clínico, pero también se hace mucha prueba de concepto, entonces había que hacer estudios en microscopía y ahí la gocé y la gocé. Aprendí kilos, así que esos fueron años muy entretenidos, muy bonitos. De ahí Qué aprendí lindo. kilos y kilos y kilos, cosa que fue realmente un privilegio. Así que ese fue el camino y después volví a Chile, a la Universidad Católica, hacer docencia, un poco de investigación y después de eso me vine a la Fuerza Aérea y ahí hemos estado por harto tiempo, ya casi 10 años, donde hemos hecho un trabajo bien entretenido, tenemos un equipo bien afiatado, hicimos un policlínico de asma que duró un tiempo, después con la pandemia se desarmó eso, pero tenemos pacientes con asma grave y siempre estamos recibiendo pacientes que nos derivan para evaluar y tenemos ahí digámoslo así, un grupo que se dedica a los pacientes que tienen asma grave y está con biológicos. Hemos hecho hartas cosas entretenidas.
Y también, bueno, ahora estoy en la Clínica Las Condes, donde tenemos igual un comité de asma grave y trabajamos con otorrino y con inmunología. Pero mira qué lindo. Yo tengo El que camino a decir, la... y Pauli, tú tendrás que confirmar que yo te he perseguido por años para poder conversar de asma contigo. No, pero siempre conversamos, nos vemos, pero siempre nos vemos en el trabajo, así que en realidad nos vemos, pero no nos vemos para conversar de esto en realidad. Claro, aquí lo importante es que hemos conocido ya y estamos conversando con la doctora Paulina Barría, una médico broncopulmonar de adultos, que tenemos que decir que en Chile la medicina broncopulmonar pediátrica es distinta de la medicina broncopulmonar de adultos y que probablemente tú debes ser de las pocas personas que se formó en fisiopatología, en esto del asma severa grave, ¿cierto? En las últimas décadas, porque el asma ha ido cambiando desde su definición en los años 70 y 80, hasta que pasó a ser una patología GES en el año 85, perdón, sí, 2010, no, do, 2010 fue, claro, por ahí. 2010. Mira Sí. que eso fue ayer en la historia de nuestra medicina. Y quiero ahora preguntarte, en medicina respiratoria, ¿por qué el asma? Por qué te llamó la atención esto? Eh, no sé, siempre me han gustado las cosas que tengan arreglo o solución. Ah, O mira, sea, qué mira, interesante. sí, porque bueno, en la medicina tenemos un espectro de patologías que son reversibles, otras que son crónicas, ¿no es cierto? Y dentro de las crónicas tenemos las que son de buen pronóstico y las de mal pronóstico. Las de mal pronóstico son las que en el fondo son enfermedades que son tristes y que son de un futuro en donde uno sabe que el paciente va a fallecer y que uno no tiene muchas herramientas para ayudar. Como Entonces, el cáncer pulmonar. como el cáncer, que uno llega a veces, la mayoría de las veces llega tarde, pero no sé, hablemos de patologías degenerativas, lo mismo pasa en otras especialidades, Como pero enfisema. como el enfisema, o claro, bueno, la cosa es que yo pensaba distinto al principio, decía, bueno, el asma es una patología crónica, no tiene solución, pero sí tiene tratamiento. Y cuando yo salí a estudiar, estaba recién partiendo toda la ola de cambios que hubo en el uso de medicamentos biológicos para tener efectos espectaculares en el manejo de los enfermos que muchas veces estaban prácticamente desahuciados a tener una vida muy limitada con corticoide oral, con enfermedades secundarias, fracturas, osteoporosis, deformación facial por Cushing, toda una cosa que era bastante, eh, podríamos decirlo así, terminal, una enfermedad respiratoria de muy mal pasar. Entonces, a eso estábamos acostumbrados antes de que aparecieran, por ejemplo, los buenos inhaladores y los medicamentos biológicos. Entonces, para mí fue como una ventana de oportunidad de ofrecerle cosas a los pacientes que no tenían antes. Entonces, en ese tiempo, cuando yo salí a estudiar, fue toda la revolución, ¿ya? Y hubo inicialmente un medicamento eh, que utilizamos acá, creo que yo fui la primera persona que lo indicó en el país el 2011 y tuvimos muy buena respuesta con ese enfermo, que fue en el fondo el empuje para que después aparecieran nuevos pacientes y que no nos pudiéramos, podríamos decirlo así, invitar a la gente que dejara de tener temor de indicar estos medicamentos. Y hoy en día hay mucha gente que los conoce y que los indica y que puede beneficiar a los enfermos. Entonces, esa yo creo que fue la motivación por la cual yo decidí entrar en esa brecha de estudio en el fondo, la inmunología y todo lo que era la cosa de histopatología siempre me gustó. Entonces, yo creo que por eso fue. Bueno, aquí todos ya se han ido dando cuenta que la doctora Barría le gusta lo difícil, desde los desafíos que son
enfermedades que, claro, el asma la vamos a definir desde ya como una enfermedad inflamatoria reversible de la vía aérea, que es una cosa bien interesante porque, tal como ella dijo, se usaban corticoides, que eran medicamentos que eran antiinflamatorios, pero que tienen, de hecho, muchos efectos secundarios, tal como ella ha descrito, y que son utilizados en muchísimas patologías renales, del corazón, de los pulmones, de la piel, enfermedades reumatológicas, en fin, pero que no iban a la solución del problema. Hoy el asma, querida Paulina, partamos por la definición más básica. ¿Es un asma o son distintos tipos de asma que tienen diferente gravedad y diferentes tratamientos? Sí, no es un solo tipo de paciente el que vamos a encontrar, hay un espectro de, podríamos decirlo así, características o de caras del asma. Es lo que decimos en medicina, es un síndrome. En el fondo, la definición, si uno lo trata de definir como síntomas, es la aparición de, en forma intermitente, de sensación de falta de aire cuando se aprieta el pecho, y que eso puede ser reversible de manera espontánea o con uso de medicamentos, y que generalmente traduce una irritabilidad de los bronquios o del músculo bronquial ante estímulos del ambiente, que pueden ser, por ejemplo, cosas que uno respira. En el caso de los alérgicos, que se da en el 50% o más incluso de los casos, por ejemplo, si alguien es alérgico al polen del plátano oriental y tiene contacto, se va a irritar, se va a estimular los bronquios y se van a apretar y va a tener síntomas. Si deja de tener la exposición, van a pasar los síntomas o van a ser mucho más esporádicos. Entonces, la irritación de los bronquios genera una obstrucción que es por la reactividad o la contracción de la vía aérea, que es intermitente, pero se acompaña de inflamación del tejido. Entonces, por eso que uno dice, o en el fondo transmite, que es una enfermedad persistente, no tiene cura. Es como ser hipertenso, es como ser diabético, uno pasa por ciclos de más síntomas o de menos síntomas, pero la condición es permanente. No es, por ejemplo, como un resfrío, una infección que uno lo trata y eso se resuelve. Entonces, es una enfermedad persistente que tiene distintas intensidades de los síntomas, ¿no es cierto? Y el tratamiento, que es bastante estandarizado, tiene distinta efectividad en algunos pacientes, tienen muy buena respuesta y requieren poco tratamiento, y hay algunos enfermos que tienen más necesidad de terapia, y a medida que uno va aumentando la cantidad de medicamentos, y si se van haciendo insuficientes para manejar o apagar los síntomas, uno va hablando ya de pacientes que son más severos. Incluso hay algunos que son refractarios a todo tipo de medicamento inhalatorio, incluso el corticoide oral. Entonces, esos son los menos. Pero en esto de la definición uno puede decir que hay distintos tipos de asmáticos y que también tienen distinta gravedad de los síntomas, que más bien Mira, va. claro, que interesante esto porque como que uno conociera la palabra asma, como que tú lo relacionas, ¿cierto?, románticamente con una persona que le silba el pecho, que está ahí tranquilita, y resulta que hay muchos mitos respecto al asma, como que a los niños asmáticos no hay que hacerlos hacer ejercicio, por ejemplo, o que tienen que condenarse a utilizar medicamentos para siempre, toda la vida. Y la verdad es que tal como tú dices, una persona puede haber hecho una crisis en la infancia y puede haber tenido una vida adulta completamente libre de síntomas por años, pero luego exponerse a vivir en Pocuro con Lion, que está lleno de plátanos orientales y que aparece esta sintomatología. Hoy estuve en un programa de televisión con María Elena Dressler que le dije, bueno, imagínate un asmático que tenga gatos, y me dijo, no, por ningún motivo, los gatos son mi pasión. Y me pasa de repente, claro, que tú haces esta historia clínica y todo está perfecto, excepto que llegó un perrito, un gatito a la casa, y que eso desencadena una serie de cosas que uno no quisiera. Por ejemplo, que laboralmente alguien tuviera un problema por su enfermedad asmática, pero si uno lo pone en perspectiva, y un piloto, nosotros las dos que trabajamos en la Fuerza Aérea, empieza con una crisis obstructiva
1 hora después de despegar y le quedan 11 horas para llegar a Madrid. Entonces está complejo esto, hay que hacer el diagnóstico muy fino. Laboralmente tú no puedes en la minería aceptar que una persona no compensada suba en altura, por ejemplo. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, hay distintos espectros de exposición. Uno siempre trata de identificar cuál es el factor que hace que el paciente tenga síntomas, ¿no es cierto? Pero en puntual, lo laboral es toda una parte de la medicina respiratoria que en el fondo es bien compleja, demostrar que el paciente tiene asma en el trabajo. Hay cosas que en el trabajo uno lo pueden aumentar en síntomas, pero claro, uno ahí tiene que ver el riesgo que pueda significar eso, y cuando hay una demostración de que en el trabajo hay algo que al paciente lo afecta, uno debería tratar de sacarlo del ambiente que lo inflama, por decirlo así. Y eso se puede hacer porque cuando una persona es panadero, por ejemplo, y le ponen mejoradores al pan o polvos, o trabaja en una industria textil en que tiene que inhalar y no tiene suficiente protección de la vía aérea, tiene que pedir que se le cambie de puesto de trabajo, y eso se puede hacer. Eso se puede hacer, exacto. Y bueno, y en el caso de la minería, claro, el riesgo de los pacientes que si no están compensados o no están tratados y tienen una exposición en altura donde sabemos que hay menos oxígeno y pueden tener una crisis, esa crisis puede ser mucho más grave, o incluso hay pacientes que tienen neumotórax en altura. Entonces, hay que... Tienes que explicar en 2 palabras qué es el neumotórax a nuestros auditores. Rápido, sí, es cuando se revienta el pulmón en buenas cuentas. Ya se puede reventar un pulmón y eso es una urgencia médica, una emergencia médica. Entonces, hay que siempre, por eso que en medicina laboral tratan de identificar a los pacientes asmáticos, y cuando los encuentran y no están en tratamiento, los derivan para que sean evaluados por un especialista que les dé un pase cuando ya los encuentra que están en condiciones para poder trabajar. Pero un asmático puede hacer vida normal la mayoría de las veces, no es una condición que le impida hacer ejercicio o trabajar en prácticamente cualquier cosa. Mira qué lindo, se nos está pasando volando el tiempo, querida Paulina. Vamos a ir a una segunda pausa comercial y vamos de inmediato a seguir conversando sobre asma hoy en Devox Radio. Salud para todos. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.